Un cordial saludo. Somos estudiantes de Psicología segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del curso de Biología grupo número 10 y en esta cápsula científica le hablaremos sobre la corteza cerebral, tipos de corteza cerebral, las capas de la corteza cerebral, sus áreas, funciones y tipos de neuronas. Para empezar, debemos saber qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por finos tejidos que envuelven la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio, de decisión y la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases de corteza, que a continuación se las mencionaré. Primero, la arquicorteza. Evolucionalmente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Como segunda parte está la paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y son las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías aleatorias, encontrándose aquí el cerebro aleatorio de las personas. Por último está la isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Ahora nos centraremos en las capas de la corteza cerebral. Como mencioné anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocidos como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Esto significa que a lo largo de nuestra historia, la evolución y desarrollo como seres humanos han sido estas capas o han ido aumentando en cantidad, lo cual ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. Y estas capas son las siguientes. Como primer punto se encuentra la capa molecular. Esta capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. También es conocida como capa plesiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa es la granular externa. Esta capa está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrechadas y piramidales. Los axones de esta capa se filtran en la capa molecular entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa es la tercera capa y recibe su nombre del tipo de moléculas que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibra de protección, asociación y comisurales. La cuarta capa es la granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrechadas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas también como banda externa del Bayern. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrechadas y de Martinson. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna del Bayern. Por último se encuentra la capa multiforme o polimórfica.
Esta última capa está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo, a los núcleos y a los estriados. Además, incluye células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. Ahora hablaremos sobre sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser también dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. Esta área recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, como la vista, como lo es el oído, el olfato, el tacto y el sabor. Esta misma área se puede dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos. Y también se encuentra el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primaria como secundaria, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Y estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son área somatosensitiva primaria, el área visual primaria, área olfativa primaria, también se encuentra el área auditiva primaria y por último el área gustativa primaria. Como ya explicamos las áreas sensitivas, ahora nos centraremos en la área motora, las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal que están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendientes que parten de la corteza cerebral hacia las motoneuronal del tronco y la médula espinal. Y dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento, que son el área motora primaria y el área de lenguaje de Broca. Luego del área motora se encuentra por último el área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Ya para finalizar están los tipos de neuronas. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este. Por lo cierto es que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras, sino que también existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. El cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células, y gran parte de las células del sistema nervioso son las células gliales, que de hecho son las que más abundan en nuestro cerebro, y que curiosamente tendemos a olvidarla. Pero el resto de la diversidad corresponde a las llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso y a través de impulsos nerviosos. Las redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso, es decir, que estas funciones no son consecuencia de las características específicas de cada neurona individual. Tipos de neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Primero,
Según la transmisión del impulso nervioso, existen dos tipos de neuronas: la neurona presináptica y la neurona postsináptica. La neurona presináptica es la unión de dos neuronas y es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la unión sináptica y es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso se clasifican de esta manera. Neuronas sensoriales. Es la que envía información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en su mano, las neuronas sensoriales envían ese mensaje directo al sistema nervioso central, que interpretan que hielo es frío. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. La siguiente es la interneurona. Una interneurona, o también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o a fibras musculares. Ella se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en los actos reflejos. Y según la dirección de impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos: neuronas aferentes y neuronas eferentes. Las neuronas aferentes son neuronas sensoriales, que reciben este nombre porque transporta el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Y las neuronas eferentes son esas neuronas motoras, y se llaman así porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Y según el tipo de sinapsis podemos encontrar dos tipos de neuronas: las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Alrededor del 80% de las neuronas son excitatorias, y la mayoría de las neuronas tienen miles de sinapsis sobre su membrana y cientos de ellas están activas simultáneamente. El que una neurona sea sinapsis, excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipos de iones que se canalicen en los flujos postsinápticos, que a su vez pueden depender del tipo de receptor y neurotransmisor que invierten en la sinapsis. Bueno, como podemos darnos cuenta, el cerebro humano es uno de los órganos más complejos del organismo que se merece estudiar más. Este trabajo fue realizado por Holman Steven Ordóñez Quino y quien les habla, Julián Camilo Sánchez Salas.